buenos días, profesora, compañeros todos. Estoy aquí con el profesor José Daniel Santamaría, el profesor de Historia de la Universidad de Panamá en el Centro Regional de Chorrera. Le voy a hacer la entrevista breve de 5 preguntas sobre su vivencia, sobre su punto de vista, sobre cómo él la pasó tanto durante el mismo día de la invasión como los días anteriores o el tiempo anterior a este mismo día y lo que fue después de. Como primera pregunta le podría decir que ¿en dónde estaba usted cuando sucedió la invasión y cuál fue su pensamiento al enterarse de esto? El día de la invasión me terminaba de acostar. Estaba viendo televisión y me acosté como a las 11 de la noche viendo televisión. Cuando se vino la noticia de los vecinos de que los gringos estaban atacando a la ciudad de Panamá. Una cosa que en el momento me causó tanta impresión de ver que podía creer que se había cumplido lo que habían prometido de atacar a un pueblo indefenso. Me pasaba que era mentira todavía, pero cuando vi la televisión, los pocos minutos que la televisión funcionó, porque la sacaron del aire, ¿no? Se veían los ataques, había una radio que era Radio Nacional, transmitía hasta la mañana, estuvo transmitiendo los ataques y no podía creer que estaban utilizando tanto equipo militar contra un pueblo prácticamente indefenso. ¿Cómo fue vivir en el tiempo de la dictadura de Noriega? La dictadura de Noriega fue un acontecimiento, fue una lucha que se dio entre los sectores oligárquicos y la Guardia Nacional, que terminó convirtiéndose en fuerza de defensa. En esa lucha nos ubicaron los que nos oponíamos o los que estábamos a favor del sentimiento nacionalista de creer que los gringos no nos iban a devolver el canal, y los que creían y pedían, como la oligarquía pedía, la intervención de los Estados Unidos. Anteriormente eso era pues los que participaban en las marchas y en esa cuestión, dice que por la democracia. Yo no participé de esas cosas, solamente escuchaba, veía en la televisión los ataques que hacían, le daban, o la policía como atacaba a los manifestantes, que era el sector blanco prácticamente oligárquico de este país, que andaba peleando el poder. Como tercera pregunta es, ¿cómo fueron para usted los primeros días después de la invasión? O sea, todos los días que sucedieron el que usted se despertase con la noticia de la invasión. Después de la invasión todo el mundo vivía en una zozobra. No se sabía, porque había soldados por todas las calles, por tanquetas, y uno no está acostumbrado. Nosotros, Panamá no es un pueblo donde se caracterizaba por ver tanques de guerra en la calle. Era un estrés tremendo que tenía la población. Lo único bueno fue que esa quincena nos pagaron y nos cambiaron los cheques, porque cuando uno llega ya no podíamos cambiar los cheques, sino que había que ver cómo se transformaba en ir a los supermercados y nos daban algo. Ahora esa quincena de diciembre, la última, la primera de enero, nos cambiaban los cheques y nos daban los efectivos. Algo bueno salió, ¿no? Al menos. ¿Cómo sintió usted el traspaso de poder de lo que fue un presidente hacia el general Torrijos, y después el mismo traspaso del general Torrijos a la dictadura de Noriega? La situación de Torrijos es muy diferente a la situación de Noriega. Son dos hechos muy diferentes. Torrijos, el grupo de Torrijos que encabezaba Torrijos y Boris Martínez, cuando dan el golpe en el 68, responden a aquel nepotismo, aquella corrupción que ya no tenía paradero de los gobiernos oligárquicos. Investiguen que Arnulfo Arias, al subir al poder, lo primero que hizo fue que los diputados tenían que ser anulfistas, los alcaldes anulfistas, ¿no? Ahí no hay ningún
Esa es una situación muy diferente a la de Noriega, porque Noriega asume el poder por el rango, por el escalafón, por la cuestión de lo que se llama quién le tocaba ahora, como, como Rubén Darío Paredes, que fue el que quedó como encargado, se jubiló, lógico que le tocaba el mando a Noriega, y ese mando hicieron un traspaso de la Fuerza de Defensa, donde la palabra clave en el traspaso fue la palabra de Noriega, que le dice a Rubén Darío Paredes que quería ser el candidato del PRD para las elecciones del 84, le dice, buen salto mi general, esa palabra tuvo muy de boga. Como quinto y último, ¿cómo le afectó a usted la invasión a un nivel personal? ¿Cómo le afectó a usted en su vida diaria? Bueno, la invasión nos afectó porque nos afectó a todos los panameños prácticamente en lo que fue la movilización, porque los gringos pusieron retenes como si fuesen dueños del territorio en todas partes del país. La movilización se coartó principalmente en la ciudad de Panamá. Si ellos hablan tanto de defender los derechos de la gente, ellos no fue lo que defendían. Es bien sabido que yo vi con mis ojos cómo la gente, los soldados, abrían los almacenes en Navidad para que la gente entrara a sacar las cosas de los almacenes y ya lo que llamó el saqueo. Eso era terrible lo que estaba pasando. Y uno nada más quedaba, un profesor serio y honesto, uno mejor se apartó de eso. Pero era terrible ver las tanquetas y los helicópteros y la gente cargando refrigeradoras, televisores y robando los almacenes. Una cosa desastrosa que jamás la había querido ver en mi país, y vi a los soldados abrir las puertas de los almacenes. También vi a gente del PRD que los ponían presas y los perseguían y no les daban las medicinas ni la atención médica que requerían. Y toda esta situación duró hasta cuando Esta se llevaron a Noriega, ¿o? Esta situación se dio hasta después que se llevaron a Noriega. ¿No? ¿Por qué? Porque después de allí de Noriega hubo un mayor, un capitán que intentó darle un golpe de estado a Noriega y los gringos intervinieron y los apresaron. Entonces que esta situación siguió por meses, donde la gente decía que aquí los que mandaban eran los gringos. Estuvieron a punto. Bueno, gracias, profesor y abuelo, por permitirme hacer esta entrevista y por tratar de darnos un vistazo más a fondo de lo que fue la invasión, no para lo que fue lo que dicen los libros, lo que dicen los reportajes, sino también para lo que fue para las personas normales que estuvieron viviéndolo a 220, como se dice, todo. Gracias, niño, estoy para servirte siempre.